Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase 12, donde nuestros objetivos son dos. Por una parte es mostrar los efectos que se producen en una economía cuando su mercado interno se enfrenta a la competencia del mercado internacional. Y como punto 2 vamos a analizar los mecanismos utilizados por los gobiernos, eh, que de alguna manera justifican el proteger los mercados internos de la competencia internacional. ¿Ok? El primer objetivo, que tiene que ver con los efectos de una economía cuando de alguna manera, ¿cierto? Queremos analizar el poder abrirnos a poder exportar o importar productos particularmente, ¿cierto? Para ello vamos a usar un siguiente modelo. Vamos a considerar una demanda agregada de un cierto mercado, puede ser fruta, puede ser otros bienes electrónicos que se produzcan en Chile. Hidrógeno, por ejemplo, también, ¿cierto? Que se está hablando mucho. Y además tenemos una oferta agregada. Vamos a suponer por simplicidad que tenemos un mercado competitivo en donde el equilibrio, recordemos que se da donde se cruzan las curvas de oferta y demanda, es decir, se cumple la condición de que ingreso marginal es igual a costo marginal. Si el mercado es competitivo, el precio está dado, ¿cierto? Por lo tanto, el precio es igual al costo marginal y se produce el equilibrio de precio y de cantidad. Recordemos que el excedente del consumidor está representado por el área de la curva que está entre la curva de demanda y el precio de equilibrio. Y el excedente del productor está representado por el área que está entre el precio de equilibrio y la curva de oferta. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿cierto? Y que se hacen los gobiernos, ¿cierto? Y el Estado en general, es cuál es la ventaja de tener una economía que esté abierta al comercio internacional. Entonces, para responder la pregunta, lo que vamos a utilizar es el concepto del bienestar social. ¿Ya? Lo que tenemos acá es una primera situación donde el mercado interno está representado por la curva de demanda agregada y la curva de oferta agregada. ¿Ok? Lo que sucede, primero, en términos del bienestar social, ¿cierto? Es que el excedente del consumidor, para efectos de mirarlo como una economía sin apertura al mercado internacional, es A más B, que sería el área A más B, que sería el área contenida entre la curva de demanda y el precio interno. Y el excedente del productor es C, ¿ok? Que sería el área contenida entre el precio antes del comercio y la curva de oferta. Por lo tanto, el excedente total es A más B más C. Cuando me abro a la posibilidad de que en mi país, ¿cierto? Se pueda, por ejemplo, exportar o importar, en este caso, abro la frontera, ¿cierto? Si se está transando un bien, hablábamos de las manzanas, por ejemplo. Si este bien que estoy representando son las manzanas, ¿cierto? E inicialmente, ¿cierto? El precio estaba acá. Si en el mercado internacional las manzanas se están transando a un precio superior, ¿cierto? Al abrirme la posibilidad de exportar, la oferta, los oferentes, ¿cierto? Van a preferir, ¿cierto? Un precio mayor y por lo tanto van a aumentar en el mercado interno el precio de las manzanas, se va a ajustar al precio internacional y por lo tanto, para efectos de excedente, el consumidor solamente se va a quedar con el área A, que está presentada acá, después de iniciado la exportación. El excedente del productor va a quedar representado como las áreas B más C más D, donde D está representado, ¿cierto? Por la relación, por la diferencia entre el precio internacional y la curva de oferta. Por lo tanto, el excedente total quedaría representado como A más B más C más D. Y si uno lo mira en términos de ajuste, ¿cierto? Las diferenciales de cada uno de los actores del mercado, para el consumidor, el hecho que haya apertura al mercado internacional significa una pérdida en términos de bienestar. Para el productor significa, ¿cierto? Una ganancia, que estaría representado por B más D. Y en el neto se produce una ganancia representada por D, que sería el área asociada a las exportaciones. Entonces, mirado desde el punto de vista del bienestar social como un conjunto, ¿cierto?
se produce una mejora en el bienestar social para el conjunto. Entonces acá hay ciertas cosas que, ¿sí? Eh, Profesor, yo no entendí lo que ocurre con el precio en el mercado interno. ¿Igual debe subir? O sea, en buenas cuentas se ajusta el precio porque en buenas cuentas yo lo que hago es que, eh, ¿cierto? Al tener la posibilidad de exportar, yo lo que hago es que subo el precio, ¿cierto? Por las unidades, por todas las unidades en general. Es decir, todas las unidades va a haber un equilibrio interno con un precio mayor. Por lo Ya, tanto, se va a restringir la demanda, se va a ver menos consumo interno en principio, ¿cierto? Recordemos que el equilibrio estaba acá inicialmente y ahora el equilibrio va a estar restringido a una menor cantidad, claro. ¿cierto? Entonces, el precio como un todo sube para el mercado interno y para el mercado externo. Bueno, para el mercado externo, en buena cuenta, es el precio que de alguna manera está marcando el precio del producto. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, una de las, digámoslo así, ventajas en este caso es que se aumenta el bienestar social, ¿cierto? Claro, el punto está que desde el punto de vista de economía normativa podría sonar como injusto, ¿cierto? Porque en buenas cuentas alguien está perdiendo, ¿cierto? Que serían los consumidores, ¿ok? Pero también pasa algo que no necesariamente está representado acá, y es el hecho que cuando tú abres tus fronteras, ¿cierto? A la posibilidad de importar o exportar, puede pasar una cosa o la otra, en este caso estamos analizando la exportación, es que la calidad de los productos que de alguna manera se producen en el mercado tiende a mejorar, ¿ya? Por ejemplo, hace 20 años atrás, puede ser más tiempo, ¿eh? Me acuerdo que en una época en que se consumían manzanas, uno esperaba la cosecha de manzana, de ahí por marzo, abril, y uno, bueno, probaba la manzana y era crujiente, exquisita, ¿cierto? Para el paladar. No sé, bueno, no sé si a todos les gustan las manzanas crujientes, pero por lo menos a mí me fascina. Mientras más crujiente, más rica. Y además que ayuda a los dientes, ¿cierto? Entonces, eh, tiene dos funcionalidades la manzana. ¿Ok? El punto está en que después de pasado abril o marzo, eh, por ahí, por mayo, uno sabía que las manzanas, cuando las probaba, eran harinosas, es decir, uno las probaba y eran blandas, completamente blandas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó con el tiempo, cierto? Había cuenta de la exigencia de los mercados internacionales, por distintos motivos, ¿cierto? Las manzanas empezaron a haber una mayor oferta, pero también una mejor calidad de los productos, ¿ya? Producto de estas mayores exigencias. Y hoy día cuando uno va, ¿cierto? Y piensa en manzana, por lo general tiende a encontrar de forma permanente en el tiempo. Claro, hay veces que suben más o bajan, dependiendo de la mayor oferta que pueda haber, ¿cierto? Pero en general es difícil encontrarse con una manzana harinosa, ¿ya? A lo que yo llamo harinosa es que sea blanda, ¿cierto? Por dentro, y no tenga esa propiedad crujiente, digamos así. Y eso hoy día prácticamente, o sea, no se da, ¿ya? Excepto que puede ser que hayan manzanas, ¿cierto? Que salgan y se vendan como manzanas de menor calidad. Pero en general se produce ese efecto. ¿Ok? Un segundito. Entonces, en la siguiente lámina tenemos una situación inversa, ¿cierto? En donde el precio es menor que lo que tengo en el mercado interno. Está ubicado en este punto, en esta línea roja. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que se va a producir, ¿cierto? Es un incentivo a importar productos. Es decir, los oferentes del mercado interno, ¿cierto? De alguna manera se ven afectados negativamente. ¿De qué forma? Miremoslo. Desde el punto de vista del excedente del consumidor, antes del comercio, el excedente es A, para el excedente del productor es B más C, porque estamos en el punto de equilibrio, recuerden, mercado interno, y el excedente total es A más B más C. Después del comercio, lo que sucede es que como el precio es más bajo, ¿cierto? Desde el punto de vista del consumidor,
el excedente, si ustedes se fijan, por el hecho de que va a poder acceder a más productos más baratos, ¿cierto? Su excedente aumenta. En este caso sería A más B más D. El excedente del productor, por otro lado, pasa a ser solamente C. Por lo tanto, el excedente total es A más B más C más D. Si lo miramos desde el punto de vista de los ajustes que se producen en los excedentes, en el caso del consumidor sería B más D, es decir, gana. En el caso del productor, menos B, está perdiendo. Y en el caso del excedente total, ¿cierto? Es decir, la suma de los dos, el bienestar social, aumentaría en D. Aquí quien gana es el consumidor, quien pierde es el productor. Entonces, claro, acá uno se pregunta, ¿cierto? Aparte de este beneficio social, ¿cierto?, que se produce al tener disponibilidad de mayor cantidad de productos para la demanda, ¿cierto? Uno se podría preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que ganamos con esta situación, ¿cierto? Bueno, también acá, de alguna manera, ¿cierto? Quienes ganan al tener esta apertura al comercio internacional, ¿cierto? Son los mismos productores, porque en buenas cuentas los productores también tienen acceso a tecnología, ¿cierto? Que no está representado acá necesariamente, y que cuando tú puedes acceder a esa tecnología, tu curva de oferta se desplaza, por ejemplo, se reducen los costos, ¿cierto? Y por lo tanto tú puedes también ofertar más productos. Entonces al final se produce cierto círculo virtuoso. Desde el punto de vista de la economía normativa, para el productor es injusto, ¿cierto? Porque está perdiendo. Desde el punto de vista de la economía positiva, los efectos que se tienen son positivos en términos del bienestar social. Bueno, las ventajas que tiene la apertura del comercio internacional, ¿cierto?, es que aumenta el bienestar social. La desventaja es que existen ganadores y perdedores. ¿Ok? Claro, entonces acá se pregunta uno por qué las economías abiertas al mercado internacional tienden a volver a un mercado cerrado. ¿Ya? Es decir, tienden a cerrar las fronteras. ¿Ok? De distintas formas. El punto está en que los perdedores en general, ¿cierto?, buscando argumentos afirmados en la economía normativa, de alguna manera tratan de ejercer presión sobre los gobiernos, quienes en algunos casos terminan, ¿cierto?, aplicando medidas proteccionistas para los mercados internos. ¿Ok? Y en particular, ¿cuáles son los mecanismos utilizados por los gobiernos con la justificación de proteger los mercados internos de la competencia internacional? Por ejemplo, uno de los que se utiliza es establecer un precio máximo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un mercado donde hay exportaciones de productos. En ese caso particular, ¿cierto? Si existe un precio en el mercado interno, podría decir el gobierno, ¿cierto? Mira, ¿sabes qué? Vamos a establecer un precio máximo al cual se pueden vender los productos. ¿Ok? Ahora, si establece un precio máximo en el mercado interno, alguien podría decir, oye, pero, ok, perfecto, ya, yo voy a establecer, voy a vender a ese precio máximo que tú me dices, pero yo igual voy a seguir aprovechando la ventaja de exportar los productos. Por lo menos aquella diferencial que me conviene exportar, ¿cierto? Entonces alguien dice, oye, no, no, pues, o sea, el gobierno podría decir, no, pues, o sea, esos productos son de acá y habida cuenta, ¿cierto? Que, por ejemplo, podría estar produciéndose una suerte de situación adversa económica a nivel mundial. Dice, no, mira, no, yo lo que hago es que, o sea, te fijo el precio máximo y además tú no puedes exportar productos hacia afuera. Todo ese producto se queda acá en el mercado nacional. Entonces, como una medida proteccionista, lo que estás haciendo es afectar el bienestar social, ¿cierto? Como un todo, y estás haciendo que, de alguna manera, ¿cierto?, los productores no logren, ¿cierto?, hacer uso de esa ventaja, ¿Profe? ¿sí? Entonces, al aplicar este como precio máximo, los productores no obtendrían esa ganancia que obtienen sin la medida proteccionista. Entonces, Exacto, quería como igual en ese sentido. claro, exacto. Ok, Porque gracias. en buenas cuentas te desincentiva el,
se queda con la misma cantidad el precio de equilibrio previo, por ejemplo, si es que calza con el precio de acá, pues puede ser otro precio máximo, y quedarías con la restricción de poder, ¿cierto? Eh, acceder a ese mercado y también a esa ganancia. ¿Alguien tiene algún ejemplo que se le ocurra? Que haya pasado, que haya ocurrido ¿Con la carne? con la carne, eh, en algún periodo en particular que recuerdes o que se haya... con lo que pasó con Argentina, dices tú. Argentina y Brasil, sí. Ujú. Perfecto, súper buen ejemplo. Profe, ¿podría explicar ese ejemplo? ¿Este del precio máximo? No, o sea, el ejemplo del precio de la carne. O sea, Claro, sí. Con el precio de la carne, lo que teníamos nosotros es que en general Argentina, Brasil son países exportadores de carne. Entonces, cuando ellos decidieron abrir sus fronteras, ¿cierto?, al comercio internacional, lo que ellos visualizan es que el precio internacional de la carne es más alto que el precio interno, por lo tanto se produce una ganancia para los exportadores. Pero, momentos en los cuales, ¿cierto?, hay crisis económicas, situaciones complejas, los gobiernos muchas veces deciden, para no afectar a la población interna, establecer un precio máximo buscando un objetivo desde el punto de vista normativo, de la economía normativa, ¿cierto? De evitar que la gente no tenga acceso a esos productos y por lo tanto no pierda, digámoslo así. ¿Ok? Y desde el punto de vista positivo, de alguna manera lo que tratan de hacer es, por ejemplo, estabilizar los precios internos. ¿Ok? Por ejemplo, para evitar inflación. Y bueno, va a depender del efecto que haya en ese minuto, ¿ya? De las condiciones económicas. Pero por lo general lo que se hace es establecer de alguna manera una restricción para que se exporten estos productos, ¿ok? Y se queden en el mercado interno, habida cuenta que a lo mejor la demanda en ese minuto también, ¿cierto? Está superando, o crece la oferta y está ejerciendo una presión muy elevada sobre los precios. Hay una en particular que ocurrió en el año 2008-2009 cuando tuvimos la crisis internacional, ¿recuerdan la crisis financiera? Donde Estados Unidos se produjo eh, una situación de quiebre del sistema cuando, ¿cierto?, habían aumentado los riesgos de el ámbito financiero de los bancos, habían aumentado producto de que habían, ¿cierto?, facilitado créditos sin garantías suficientes para adquirir propiedades. Entonces, había cuenta de esta burbuja financiera en el ámbito inmobiliario, se produjo o ya existía una suerte de cierto de riesgo en el mercado, que en el año 2008-2009, producto de un aumento en el precio del petróleo internacional, esa burbuja revienta y se produce todo un efecto dominó en las economías del mundo, que después tiene una serie de consecuencias, entre las cuales bancos eh, renombrados a nivel internacional quebraron, por ejemplo, muchos bancos. Bueno, en ese contexto, en el lado de Argentina, ¿cierto? Em, Piensen que el precio del petróleo se estaba transando en $10 el barril más o menos, previo a la crisis. Y cuando se empieza a producir la crisis, ¿cierto?, y empieza a producir el alza del petróleo, el petróleo pasa de los 10 a los 30, a los 40, a los $70 el barril y a los 140. Cuando el petróleo pasa de los 10 a los 30, más o menos en 2 meses, Argentina le dice a los productores internos que no pueden cobrar más allá de los $10 el barril, ¿ya? Y los productores internos dicen, pero o sea, eso no corresponde porque en buenas cuentas, ¿cierto? Las reglas del mercado son, por lo menos en ese país, es que se transaran los bienes libremente, ¿ya? Esa es la primera condición. Entonces, había cuenta de eso, los productores dicen, ya, perfecto, pero nosotros vamos a vender al mercado internacional los productos porque no nos conviene. O sea, ok, tú fija el precio donde tú te ves conveniente, pero yo tengo libertad de
exportar los productos. Y en ese minuto, Argentina, como gobierno, ¿cierto? En la época, dice, mira, la verdad es que este producto es de Argentina, surge una suerte de análisis normativo, ¿cierto? En donde se dice, mira, no, este producto es nuestro y por lo tanto no exporta ni una gota de producto. Todo el producto se queda acá. Entonces comprenderán que ante una situación así, ¿cierto? Donde los costos de producción también estaban aumentando, las empresas se ven en la situación compleja de tener que tomar una decisión. Si continuar, ¿cierto? Ofreciendo producto a un precio que ya no era ni siquiera $30 el barril. En ese minuto había subido a 70 y a 140. Entonces las empresas no podían, ¿cierto?, seguir en esa condición y decidieron cerrar los pozos. Producto de eso, ¿qué es lo que pasó en Chile? Hubo una reducción de gas natural al punto en que, ¿cierto?, solamente alcanzaba para el consumo residencial. Y después de eso, ya el consumo prácticamente en los años se redujo casi a cero prácticamente. Pero el gobierno de Chile decide tomar la decisión de, junto con los privados, de construir una planta de gas natural licuado, la famosa planta GNL de Quintero, ¿ok? Que es donde, ¿cierto? Lo que se decidió hacer es traer por vía marítima gas natural para poder, ¿cierto?, consumirlo en Chile. Una inversión de ¿cuántos? $1.200 millones habrá sido más o menos en la época. No deja de ser, ¿por cierto? Pero obviamente que después se recuperó porque, en buenas cuentas, eh, parte, ¿cierto?, de ese producto que se traía, que se sigue trayendo, ¿cierto?, se usaba para el consumo y por lo tanto a través de las tarifas se recuperó la inversión y los inversionistas pudieron seguir incluso haciendo más inversiones respecto a eso. ¿Qué otras medidas de protección se utilizan de parte de los estados, ¿cierto?, y los diferentes gobiernos? Por ejemplo, cuando yo tengo una situación en donde el precio internacional es menor, es decir, hay incentivos para importar, ¿cierto? Se fijan aranceles. ¿Ya? Es decir, un arancel es fijar un impuesto, ¿cierto?, a las importaciones, particularmente se le suma un cierto delta, que lo que hace es que aumenten los precios de los productos importados. Ahora, ¿cómo se mira desde el punto de vista de bienestar esta situación? Desde el punto de vista del excedente del consumidor, el precio previo al arancel, ¿cierto?, te permite obtener, que está a este nivel, ¿cierto?, un cierto excedente. Sería A más B más C más D más E más F, que está en el área contenida entre la curva de demanda, ¿cierto?, y el precio sin arancel. Por otro lado, ¿sí? Es por eso mismo que a veces hay productos más baratos fuera de Chile que en Chile. Em, Estamos hablando de que hay mercados que pueden producir más barato, ¿sí? Correcto. Es decir, lo que pasa es que hay ciertos productos, ¿cierto?, que a pesar de que se pueden producir en Chile, ¿cierto? Em, Hay otros fabricantes que son más eficientes en hacerlo y por lo tanto pueden cobrar precios menores. Perfecto, entonces continuando, por un lado del productor, ¿cierto? El excedente cuando tenemos una apertura al comercio internacional, ¿cierto? Y el precio está sin arancel, el excedente es G, pero aquí entra otro jugador más, que sería el Estado, en términos de qué, de los aranceles, los impuestos que cobra el Estado, que en el caso, antes del arancel obviamente no hay impuestos, particularmente asociado a lo que es el arancel mismo, y por ende el excedente total de consumidor, productor y el ingreso del Estado, se suma, es A más B más C más D más E, F y G, ¿cierto? Que son las áreas que identificamos. Después del arancel, si ustedes se fijan, cuando sube el precio producto del arancel, ¿cierto?, para efectos de lo que es excedente del consumidor, solamente queda representado por las áreas A y B. Curva de demanda, precio.
Respecto al productor, su área aumenta, ¿cierto? Se le suma a G, se le suma C. Está ganando, ¿cierto? Claro, porque el precio es más alto. Producto de esta barrera arancelaria, una barrera que lo que busca, ¿cierto?, es proteger de estos productos importados. Por otro lado están los ingresos del Estado, que están representados por la altura, ¿cierto?, de este rectángulo que está acá. Vamos a dibujarlo. Este rectángulo que está aquí viene a representar, ¿cierto?, la altura, el arancel, ¿cierto? El largo viene a representar las importaciones y esta área viene a representar los ingresos para el Estado, lo que recauda, ¿cierto?, de estas importaciones, y por lo tanto lo que nos queda es como excedente en este caso, cuando tenemos arancel, son las áreas A más B más C más E más G. Si lo miramos desde el punto de vista de las diferenciales respecto a los excedentes, ¿cierto?, particularmente en el caso del consumidor, cuando se fija un arancel, se pierden las áreas C, D, E, F, que son las áreas que están contenidas entre la línea roja y la línea azul, ¿cierto? Es decir, entre el precio sin arancel y el precio con arancel. El productor gana C, el Estado gana E, y el excedente total es una pérdida de D y F, que serían las áreas que están contenidas, ¿cierto?, en ambos lados, en este caso de la figura. Sería D y F. Entonces, ante un arancel, ¿cierto?, lo que se produce en la búsqueda de proteger a los productores internos es una pérdida de bienestar social. ¿Cuáles son las consecuencias que uno podría pensar desde el punto de vista de fijar aranceles, ¿cierto? Pensémoslo de esta perspectiva. ¿Ya? Uno puede tener distintas perspectivas, pero si yo a los productores les genero una barrera, ¿cierto?, en la cual busco, ¿cierto?, que puedan mantener sus ganancias o para que se mantengan activos en el mercado interno, ¿cierto? Es cierto, por una parte, desde el punto de vista normativo, ¿cierto?, eh, evito que pierdan, ¿cierto? Pareciera ser justo, porque han hecho un esfuerzo, ¿cierto?, de poder mantener la actividad económica. Y por otro lado, también parece ser justo que la gente que está trabajando no pierda su empleo. ¿Ya? Hasta ahí estamos con la economía normativa, y la economía positiva dice, mira, las consecuencias son, ok, se mantienen estas variables, pero hay un impacto en el bienestar social que es una pérdida. ¿Ok? Pero hay otra consecuencia, ¿ya?, y que no necesariamente está reflejada acá. Que cuando uno establece ciertas protecciones para la industria, por lo general, ¿cierto?, suele pasar de que esa protección desincentiva la innovación. ¿Y por qué? Porque en buenas cuentas, si yo me siento protegido, ¿cierto?, por una barrera arancelaria, podría eventualmente no tener incentivo para buscar formas distintas de reducir los costos. Habida cuenta de que, pensémoslo, la barrera arancelaria, ¿cierto?, lo que busca en buenas cuentas es tratar de frenar aquellos productores que de alguna manera tienen menores costos, ¿cierto? Y por lo tanto, ese efecto que uno visualiza en la economía, ¿cierto?, de tensión, de estos, contención de esta competencia, ¿cierto?, lo que estoy haciendo es frenar una ola, míralo como un tsunami, que en algún momento se va a desbordar. El problema, de alguna manera, ¿cierto?, lo estoy chuteando más adelante. ¿Se entiende? Sí, pero profe, no entendí que era exactamente este arancel. El arancel, mira, ¿has comprado alguna vez un producto importado? Sí, Eh, sobre cierto monto del costo del producto, cuando ingresa a Chile el producto importado, tú tienes que pagar un impuesto.
¿ya? Que es un cierto porcentaje del precio del bien. Y cuando, cuando el producto te llega y tiene un cierto impuesto que pagar, ¿ya? Si tú no lo pagaste cuando lo compraste, te van a llamar desde la aduana de Chile para decir, venga a retirar su producto, lo estamos esperando, con los brazos abiertos. Pero traiga la chequera o traiga la tarjeta de crédito, porque va a tener que pagar una adicional sobre el precio del bien comprado. ¿Se entiende? Ya, sí. Gracias. ¿Ok? ¿En qué tipo de economía es más probable encontrar políticas de proteccionismo? Bueno, y aquí es donde se separan los distintos tipos de economía, ¿cierto? Por un lado tenemos lo que se conoce como economía de mercado descentralizada o economía de libre mercado, ¿ya? Y por otro lado tenemos la economía centralmente planificada, que son los extremos. En la economía centralmente planificada, el Estado determina cuánto producir, cuánto deben consumir, ¿cierto? Los consumidores en este caso, ¿no? Y a qué precio, o bien, si no hay precio que quiera determinar el Estado, se establece, por ejemplo, una cierta cuota de consumo, que puede ser a través de la entrega de un vale que tú vas y retiras, ¿cierto? Eh, una cierta cantidad de productos en el mercado para poder abastecerte, por ejemplo, ¿ya? En el otro extremo está la economía de mercado descentralizada o de libre mercado, en donde no hay ninguna intervención del Estado y lo que se busca es que los agentes decidan cuánto producir, ¿cierto? Y transar esos bienes y a qué precio. Y en el punto intermedio, que es un punto que se mueve de un lado para otro dependiendo de la cantidad de intervención, del grado de intervención del Estado en realidad, dependiendo del grado de intervención del Estado, tenemos lo que se llama economía social de mercado, que es donde, producto de las, por un lado, imperfecciones del mercado, ¿se acuerdan cuáles son las imperfecciones que hemos visto? Monopolio, pocas empresas como en el caso del oligopolio, ¿cierto? Las externalidades, la falta de bienes públicos, ¿cierto? O los problemas para financiar, las dificultades para financiar los bienes públicos. Esas condiciones te llevan a que haya un Estado que busque, a través de la intervención, corregir esas fallas. Y por lo tanto, lo que uno tiene en general en el mundo, ¿cierto? Es una situación donde existe una combinación entre la operación descentralizada de los mercados y una intervención, ¿cierto? Que dependiendo de, muchas veces, de la visión política que se tenga, es con mayor o menor grado de intervención del Estado. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Ok? Por lo tanto, podríamos tener una economía social de mercado más intervenida, ¿cierto? Como lo que ocurre en países como, por ejemplo, Venezuela, Argentina, ¿cierto? Donde existe un mayor control sobre lo que hacen las empresas, por ejemplo. Y, o bien una economía social de mercado donde hay una menor intervención, como sería el caso extremo de Estados Unidos, que existe intervención, ¿cierto? Pero en realidad lo que se busca es que los agentes idealmente interactúen entre sí lo más libremente posible, ¿sí? Pero sí existe intervención. Por lo tanto, en Estados Unidos lo que tenemos es una economía social de mercado. Lo que tenemos en Chile es una economía social de mercado. ¿Por qué? Porque tenemos que una situación donde el mercado opera libremente, los actores transan bienes y servicios, pero existe intervención. Es decir, hay regulación de monopolios, donde a través de ciertos mecanismos se establecen cuántas son las tarifas máximas que pueden cobrar, ¿ok? Por ejemplo, donde también el Estado interviene estableciendo impuestos sobre las emisiones, por ejemplo, ¿cierto? Para efectos de corregir estas externalidades negativas que se producen en el medio ambiente, y así, sigue y suma. ¿Se entiende? Sí, profe. Ujú. Duda hasta acá. Profe, entonces, ¿cuál de todas estas era la que tenía más política de proteccionismo?
las que están más cerca de la economía centralmente planificada. ¿Ya? Mira, hoy día, si tú miras eh, el mundo tal cual está operando hoy día, en los diferentes países, por lo general, uno lo que visualiza es que existe una economía social de mercado, en general. ¿Ya? Lo que pasa es que en algunos casos, la intervención de estos mercados se agudiza en términos de que el Estado tiende a fijar, ¿cierto? O establecer reglas que antes no existían, como por ejemplo establecer precios máximos, como lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿cierto? El caso de Argentina, estos casos que son de alguna manera eh, representativos de situaciones en las cuales el Estado ha hecho una intervención más allá de lo que hacen otros países. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en el caso de Chile, pensémoslo así como ejemplo, no sé, pues, así como en el caso de Argentina tienen un aumento en el caso de los precios de la carne, ¿cierto? Y estabilizan el precio de la carne diciendo, mira, máximo ustedes pueden cobrar esto, por ejemplo. En Chile tenemos el caso de la fruta, que se exporta, y que en general uno no ve que haya intervención del mercado. O sea, intervención del gobierno en el mercado estableciendo precios máximos. Eso no se ve. Y si se ha producido, ya habría que analizar bien el por qué. Pero en general se deja que los actores actúen libremente. Entonces, desde el punto de vista del control que tenga el Estado, ¿cierto? Uno podría decir que, si uno quiere mirar en términos relativos, ¿cierto? Chile está acá y Argentina y Venezuela están más cerca de lo que es una economía centralmente planificada. Pero ojo, no son una economía en el extremo centralmente planificada totalmente, porque ahí siguen actuando los actores, ¿cierto? En forma independiente, lo que pasa es que el Estado tiene un mayor control en lo que hacen. ¿Me siguen? Sí, Corea del Norte, de alguna manera uno podría pensar de que está centralmente planificada, ¿es cierto? Ujú. Ahora, yo no he visitado Corea del Norte, no he estado allá. No, como para poder identificar si es que existe algún grado de libertad entre los distintos actores y si hay mercados, la verdad. ¿Ya? Pero en general uno nota que tiende obviamente a ser una economía más orientada a lo que es centralmente planificada. Y en el caso de Corea del Sur, uno sabe que es una economía social de mercado, con muchas más libertades, obviamente, que en el caso de Corea del Norte. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Hay alguna economía, porque al extremo de planificada está Corea del Norte o Cuba, pero al otro extremo, así, lo más extremo, así, lo más descentralizada, como Que qué sea ejemplo sería? los paraísos fiscales, Ah, donde no hay intervención del Estado, no hay impuestos. Ahora, no estaba ahí, tampoco tengo inversión ahí, así que no podría asegurártelo, pero sería como el extremo. gracias, profe. Ahora, nosotros hemos pasado a nivel mundial de un estado a otro, ¿ah? O sea, me refiero a estados de economía, situaciones, ¿cierto? Es economía de libre mercado o descentralizada, como el caso de Estados Unidos, años previo a la crisis del años 30, en donde se veía que el mercado tenía muchos beneficios, entonces la intervención del Estado era la mínima posible. Pero lo que se dio cuenta en ese minuto cuando se produce post-crisis, digámoslo así, de los años 30, es que el Estado, perdón, el mercado en sí puede llegar a extremos en los cuales em, la ambición de mucha más riqueza, ¿cierto? Te puede llevar a algo en lo cual el mercado como un todo se desplome, ¿ya? Porque lo que pasó en los años 30 fue que había muy buenas perspectivas de crecimiento, ¿ya? Así como en los años 30
Véanla, es súper interesante la historia de esa época. Em, Había mucho optimismo a nivel de el crecimiento de la industria. El punto es que ese optimismo se contagió a tal punto de que las personas, en este caso inversionistas, ¿ya? Se abrió toda una posibilidad de comprar papeles que eran acciones de empresas que estaban creciendo. Entonces lo que pasó es que, en términos resumidos, pasaron muchas cosas, pero en términos resumidos, es que esas personas que compraban estos papeles, ¿cierto? Se contagiaron con el optimismo y cuando veían a su vecino que les decía, mira, yo invertí $1000 y hoy día tengo 100.000, ya en menos de un año, entonces las personas lo que hacían, ¿cierto? Pensando solamente en lo que hacía el vecino, lo que hacía el amigo, la amiga, ¿cierto? Iba, hipotecaba su casa, por ejemplo, sus bienes y compraba acciones de las empresas. Pero no había un análisis de por medio de si acaso ese crecimiento efectivamente se iba a concretar, porque eran todas expectativas. Y lo que pasa en los años 30 es que se produce una burbuja en la cual las empresas estaban sobrevaloradas y se produce una caída completa del sistema financiero, en donde aquellas personas que habían invertido y habían hipotecado sus bienes para comprar acciones, lo perdieron todo. Entonces, habida cuenta de esa situación y que se vuelve a repetir el año 2008 con la situación de esta burbuja inmobiliaria, donde nuevamente, ¿cierto? Los bancos prestan en forma desmedida dinero sin necesariamente tener los resguardos, ¿cierto? En términos de eh, que la gente tenga la posibilidad de pagar, ¿cierto? Por los bienes que estaban comprando, que efectivamente tengan la capacidad de pagar, se produce también nuevamente una caída del mercado financiero. Entonces, en ambas situaciones, el Estado tiene que intervenir, ¿cierto? Producto, ¿cierto? De una situación en donde se tienen que poner más reglas restrictivas para efectos de que el sistema financiero preste plata, pero con ciertos resguardos en términos de la capacidad de pago de quienes asumen ese riesgo. Entonces, de una economía que teníamos de libre mercado en Estados Unidos, netamente pasó a ser una economía social de mercado. Y hoy día lo que tenemos acá en general, en el mundo, prevalece la economía social de mercado. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Súper. ¿Queda claro? Esto tiene muchas más cosas que analizar, ¿cierto? En términos históricos. Y es súper entretenido en ese sentido. Los invito ahí a empaparse en la historia. Como lecturas tenemos capítulos 6, 8, 9 y 12. ¿Más dudas, preguntas? ¿Le puedo hacer una duda del gráfico anterior? El último que vimos. Segundo. ¿Ese? ¿Ese? No, el anterior. ¿Ese? Ese. Ujú. Al final, ¿qué pasaba con D y F? ¿Se perdían? Nadie se lo lleva. Desaparece. Se pierden el bienestar social. Sí. Ya. Gracias, profe. Esa es la pérdida. O sea, estamos tratando de reflejar aquí que me das cuenta cuando tú estableces ciertas políticas de protección con aranceles, ¿cierto? Lo que te está generando es una pérdida que, ojo, que viene representada, ¿cierto? Fíjate, está debajo de lo que es. eh, Veamos dónde estaba D y F antes, ¿cierto? D y F estaban asociados al consumidor, ¿cierto? El consumidor era el que estaba ganando producto de tener acceso a un mercado internacional de bienes de importación. No sé qué bienes consumen ustedes, pero por ejemplo, eh, acá en mi casa les gusta mucho consumir Netflix, por ejemplo, ¿ya? Y, y como una forma de entretención. Imagínense en una época de pandemia donde no había muchas cosas en las cuales entretenerse porque estaban encerrados, ¿cierto? En cuarentena. Entonces, de alguna manera, Netflix te ayudaba, ¿cierto? A poder, ¿cierto? Tener un mejor
de bienestar, ¿ya? Entonces, cuando tú fijas un arancel de protección, ¿cierto? Lo que viene a hacer es a quitarle parte de ese excedente, en este caso, a los consumidores. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Profe, tengo una duda con la cuestión de la flechita en las otras diapos. ¿La anterior? A No, no, la... no, después. En esta. Esa. Sí, correcto. Eh, yo me pongo como, por ejemplo, Dubái, o sea, no Dubái, los Emiratos Árabes. ¿Ya? Ellos tienen impuestos bajísimos e incluso a veces ni siquiera tienen impuestos, Ujú. pero lo que sí tienen son como empresas estatales de Ujú. petróleo. Correcto. ¿Esas empresas estatales harían de alguna forma que ya deje de ser una economía descentralizada? Sí, porque en buenas cuentas tienes una cierta intervención del Estado. ¿Ok? Querámoslo o no, cuando hay una empresa que es estatal, el Estado interviene. Y de hecho, o más. O sea, la intervención que hacen es tratar de ponerse de acuerdo para fijar los precios a un cierto nivel, ojalá superior, ¿cierto? Que se mantenga un cierto mínimo, que sería, por ejemplo, $80 el barril o 70, que es más o menos el rango de precio que a ellos les queda cómodo, ¿ya? Para poder tener este equilibrio en sus arcas fiscales. Ah, ya, ok, gracias. O sea, claro, hay una economía de alguna manera. Yo hablaría que ahí hay una economía social de mercado, ¿ok? Lo que pasa es que a pesar de que tienen bajos impuestos, tienen esta intervención que busca tener un poder aprovechar y ejercer el poder de mercado que tienen aquellas empresas que, ¿cierto?, participan en el rubro de los combustibles. ¿Y por qué? Porque eso les permite atraer más recursos financieros. Vale, muchas gracias, profe. ¿Ok?